Díganme cuando lo vean. Ahí se ve. Bueno, perfecto. Maximiliano levantó la mano, no sé si querrá decir algo. Bien, no Bueno, sé. no sé. No, estaba probando el sistema. Bueno, vamos a comenzar. Los ejercicios que no hagamos en clases de la cartilla, por ejemplo, el 5, después va a haber otros más adelante. Ustedes pueden hacerlos tranquilos y después lo consultan cualquier cosa. De todas maneras, en el CBG está cargado eh, las soluciones, ¿sí? Entonces, no cómo se resuelven, pero sí las soluciones que les sirven como para ver si les dio bien o mal. Si no da, cualquier cosa nos consultan después de la clase el sábado cuando nos vemos. O yo de mi parte no hablo por mis compañeros, si ustedes me quieren mandar un mail con la resolución, yo cuando tengo un momentito lo miro y les digo en dónde está mal. Bueno, vamos a arrancar con el problema 6. El problema 6 dice, al colocar con mucho cuidado sobre una superficie libre de un recipiente con agua una gota de aceite cuyo volumen es de 6 por 10 a la menos 2 centímetros cúbicos, la misma se dispersa y forma una capa muy fina cuya área A es 2 por 10 a la 4 centímetros cuadrados. Calcular el espesor de esta lámina de aceite. No vamos a hacer un análisis completo para todos los problemas. Hay problemas que requieren más análisis que otros. Este es un ejercicio muy simple, donde sí o sí, nosotros tenemos que identificar qué es lo importante del ejercicio, qué es lo importante del enunciado. Hay que leer con mucho cuidado los enunciados para, para poder ver todo, sobre todo, chicos, porque cuando los corregimos lo vemos, que por ahí no responden a lo que se les preguntó. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno lee el enunciado de un ejercicio. A nosotros nos dicen, primero que todo, información importante de esto, aparte de la numérica, ¿sí? Es que vamos a subrayar, le vamos a poner algún color que llame la atención. Tenemos que nos dan el volumen, ¿sí? Y nos dan el área. Esos son valores numéricos que son evidentes y son los que más saltan a la vista, ¿sí? Vamos a ponerlos a los datos. Yo tengo la costumbre de ir escribiendo los datos numéricos cuando los voy leyendo, ¿sí? Tenemos el volumen de 6 por 10 a la 2 centímetros cúbicos y el área, que es de 2 por 10 a la 4 centímetros cuadrados. Estos son los datos numéricos. A ver, no nos dice el recipiente qué forma tiene, nos muestra un dibujo. ¿Está bien? No nos dice es un cilindro. Nos muestran que el recipiente tiene esta forma, o sea que acá el dato está gráfico, ¿sí? Voy a tener que, estoy hablando de un cilindro. Ahora, hay cosas que no son importantes. No son importantes. O sea, ¿qué es lo que no es importante? Vamos a hacer algo muy importante. Nos pide calcular el espesor, ¿sí? No nos dice, hay algo importante, no nos dice en qué unidad. Entonces, no importa en cuál sea, yo lo voy a calcular. Acá me parece que me faltó, sí, acá me faltó un menos. Escribí mal acá, un menos. Bien, ¿qué es todo lo que esto que no me interesa? Me habla de una gota de aceite. A ver, que se pone con mucho cuidado. Todo eso es información
superflua. Todo esto es información secundaria del ejercicio y alguna hasta inútil, porque no importa la gota de lo que sea, si no se pierdan en esos detalles que no tienen mucho sentido. Acá yo lo que me tengo que plantear es, tengo un volumen y tengo un área. El área, ahora vamos a ver qué es lo que es cada cosa. El volumen es el volumen de esta figura, que es lo que representa la gota de aceite que uno pone en este recipiente. El volumen va a ser, obviamente, todo, ¿sí? Y el área va a ser solamente, o sea, es esta la que nos dan. ¿Está bien? Porque el recipiente tiene esa área, o sea, es la parte amarilla. No tengo más datos que esas dos cosas. Entonces, yo lo que tengo que ver ahora, pensar si hice algún ejercicio parecido en el pasado. La verdad que por lo que hemos estado viendo hoy, o sea, no hoy, en estas unidades, en este cursillo, no hemos visto nada parecido. ¿Sí? Yo en mi cerebro no recuerdo, ustedes en el de ustedes tal vez sí recuerdan algo parecido, ¿sí? Que nos pueda servir de experiencia. En mi caso es cursillos anteriores, porque ya lo hemos hecho antes, pero si no, es un ejercicio que yo la verdad que nunca vi, y la verdad que es un ejercicio también que damos poco. Entonces, yo lo único que me aferro, eso es algo que lo aprendí yo cuando entré en el cursillo de la facultad. Lo que yo me aferro es a lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Me están dando un volumen. ¿Y cuál es la fórmula del volumen de este cilindro? Es la superficie de la base, que es pi por radio al cuadrado, por la altura. De la altura, ¿sí? Sería esta. Esto es la fórmula. Bien. ¿Y qué más tengo? Y me hablan de un área. Bueno, pongamos la fórmula del área de qué figura. De un círculo. Miren dónde puse el 2. Ay, Dios mío. A ver. Fíjense algo. Fíjense que esto de acá, es justamente esto. O sea que yo esta fórmula, ¿cómo la puedo escribir? Como si fuera, en realidad es un sistema de ecuaciones, pero no los quiero volver loco. Yo lo que lo puedo escribir es de esta manera. El volumen es igual al área por la altura, perdón. Vamos para atrás. Por la altura. Bueno, volumen lo tengo, área lo tengo. Lo que hago es reemplazar los valores. 6 por 10 a la menos 2. Las unidades, algo muy importante, las unidades estamos trabajando en centímetros, o sea que no necesito pasar, no hay necesidad. Si uno estuviera, a lo mejor esto en metros cuadrados, esto en centímetros cúbicos, alguno de los dos tengo que pasar para algún lado, ¿está bien? Pero acá no. Entonces, como están igual, yo los puedo poner tal como están. El área, ¿sí? Es 2 por 10 a la 4 centímetros cuadrados por la altura. Por lo tanto, paso dividiendo lo que está acompañando a la altura y nos queda 6 por 10 a la menos 2 centímetros cúbicos sobre 2 por 10 a la 4 centímetros cuadrados es igual a la altura. ¿Alguien me puede hacer esa cuenta? Por favor. ¿Hay alguien despierto ahí? Recién arrancamos las clases. Da 3 por 10 a la menos 6. Perfecto. El ejercicio no lo pide. ¿Y en qué unidades va a estar esto? A ver, díganme. Centímetros. En centímetros. O sea, más allá de que acá no me pide en qué, ¿está bien? Me tiene que dar, como habíamos visto, como habían visto con Juanca el otro día, en el análisis, tiene que salir en
¿qué me tiene que dar? Me tiene que dar una medida de longitud, ¿está bien? Como yo estuve trabajando en centímetros, me va a dar en centímetros. Acá, si simplificamos, vemos que nos queda, o sea, este centímetros cuadrados se simplifica con el cubo y nos queda en centímetros. Entonces, a ver, el valor, o sea, acá cuando terminamos de hacer, esta es la parte del análisis, ¿sí? Cuando hacemos las cuentas. Para cerrar este ejercicio, ¿yo qué tengo que decir? A ver, ¿me dio en una unidad coherente? Y sí, me dio en una unidad de longitud y que eran las con las que había estado trabajando. ¿Es un valor numérico lógico? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Es lógico que sea así tan chiquito? Sí, Sí, porque es una nota. Exacto, acá dice una capa muy fina, ¿está bien? Al ser una capa muy fina, no me puede dar 5 centímetros, ¿está bien? No me puede dar 3 centímetros, me tiene que dar algo muy chiquito. A ver, si se acuerdan, creo que los vieron con los otros profes, con Nacho y con Rubén el sábado, el orden de magnitud de esto, no me lo pide el ejercicio, pero no importa, vamos a practicarlo hasta que nos cansemos. ¿Cuál es? -6. Exacto, -6. O sea, las dos, vamos a escribirlo de las dos formas. Esto sería -6 como dijo el compañero, o también se puede escribir como 10 a la -6, ¿sí? Recuerden que el orden de magnitud es la potencia que acompaña al número. Que si era, digamos, por debajo del 5, esto se mantiene y si no, va para arriba. ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿Se entendió? Es el momento de preguntar. Ya sé que son muchos, pero no son tantos los valientes. ¿Alguna duda? ¿Y cuál es el espesor? No, profe. ¿No? ¿Alguien se escuchó bajito? Sí, que no. Bien. sí, preguntaron cuál es el espesor. Preguntaron. La altura. La altura del cilindro. Bien, gracias Rubén. Atento, Rubén. Bien. Seguimos. Si no me dicen nada, sigo. Una persona, el ejercicio 8, el 7 se los dejamos para ustedes. Una persona quiere cargar 3/4 de tanque de combustible de un vehículo. Si se considera el tanque como un paralelepípedo de altura 2,5 decímetros, largo 500 milímetros y profundidad 400 milímetros, sabiendo que el litro de combustible cuesta 200 pesos, calcular cuánto deberá pagar por la carga de 3/4 de tanque, a qué altura del tanque llegará el combustible, expresar el resultado en milímetros. Bien. Acá, ¿qué datos son importantes? Quiero que me digan ustedes. ¿Los 3/4 de tanque? Bien, o sea, La- el 3/4, ¿sí? La ¿Qué altura, más? el largo, la profundidad. Perfecto. Lo que me lleva el volumen. ¿Y el ¿Cómo? costo del combustible? Y la profundidad. Perfecto, sí, la profundidad la marcamos. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Que el tanque es un paralelepípedo? Que es un paralelepípedo. Exacto. No es o sea, nosotros siempre nos concentramos y está perfecto en el dato numérico, ¿está bien? Pero es re importante qué forma estamos hablando, ¿sí? Entonces, acá ya me hicieron el dibujito, ¿está bien? Entonces yo acá puedo poner, acá paso el 2,5 decímetros, después me dice que tengo de largo, vamos a poner que este es el largo, 500 milímetros. Y acá, que es la profundidad, 400 milímetros. Bien.
¿Me sirven estos números como están acá? No. No. ¿Qué tengo que hacer? Convertir los decímetros a milímetros. Bueno, vamos. Yo en esto les voy a llevar la contra. Yo pasaría los milímetros a decímetros. Para trabajar con números más Porque chicos. un decímetro cúbico es igual a un litro. Exacto, señor. Porque el dato este que me dan es el litro de combustible. Entonces yo me evito hacer 100.000 pasajes. Yo ya sacando en decímetro cúbico ya lo tengo en litro. ¿Está bien? Entonces, es una cuenta más, porque yo siempre elijo hacer la menor cantidad de cuentas por una cuestión de minimizar errores, pero en este caso a mí me conviene ya acá, cuando son unidades simples, hacer el pasaje, porque es más fácil. Y ya después me queda el resultado en lo que yo necesito. Entonces, acá pasamos el resto de los datos, porque lo que es numérico que iba, bueno, acá también lo podemos poner. ¿Sí? Que yo lo que quiero es que llegue a 3/4. ¿Sí? Que quiero que llegue esto, quiero. ¿Sí? Vamos a borrar acá. Y el otro dato, uy, qué cargoso que está mi perro ladrando. El otro dato que tengo es que el combustible sale 200 pesos, no sé en qué época es esto, el litro. ¿Sí? Ese es el otro dato que tenemos. El paralelepípedo, sí, díganme dónde es que voy. Bien, entonces, ahora lo que tenemos que hacer son los pasajes. Lo primero que hay que hacer, entonces, antes que nada, vamos a hacer los 500 milímetros. ¿Sí? Hacemos el de fracciones simples para practicarlo. ¿Sí? Ponemos milímetros abajo y decímetros arriba. ¿Dónde va el 1? ¿Recuerdan? Abajo. El No, arriba. Más grande. Arriba. En la unidad más grande, que es el decímetro. ¿Y a cuántos milímetros equivale? 100. ¿Cuántos? 100 puede A ser. 100, exacto. Recuerden esto, que nosotros teníamos, lo voy a poner así vertical, kilómetros, con la unidad que vaya, kilómetros, hectómetros, decámetros, el metro, ¿sí? La unidad, decímetro, centímetro y milímetro. Entonces tengo del milímetro al decímetro 2 lugares. Entonces son estos 2 ceros. Perfecto. Entonces ahora se me va el milímetro con el milímetro y esto me va a quedar 5. 5 decímetros. ¿Está bien? El otro, imagínense que si esto es 500, me da 5, esto es 4, ¿está bien? Así que los 400 milímetros van a ser igual, si hacemos la misma, sí, 5 no. Ahí está. Ay, se me fue la pantalla. Miren cuántos que tenemos para hacer. Ahí está. A 4 decímetros. Bien. ¿Ahora qué hago? ¿Qué fórmulas tengo para hacer esto? Aunque no se las recuerden, yo se las voy a recordar. Acuérdense que esto va todo en el pizarrón para los parciales. Va escrito. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tendría que calcular? ¿El volumen? El volumen. El volumen, sí, porque esto, digamos, es una medida de capacidad. Yo tengo medidas de longitud, así que voy a pasar a volumen, medidas de volumen, y de ahí voy a pasar a medidas de capacidad. Entonces, necesito la fórmula del volumen. El volumen del paralelepípedo son las 3 dimensiones, o sea, va a ser... Largo, ancho y alto. Exacto. Bueno, acá sería alto, largo, sí, y profundidad. Vamos a poner con las letras que está escrito acá, ¿está bien? Así no nos perdemos. Esto y esto. Entonces, la altura es de 2,5 decímetros. El largo es de 5 decímetros.
y la profundidad es de 4 decímetros. Bien, ¿a qué nos da igual esto? $50 decímetros el cubo. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque multipliqué los 3 decímetros y me quedan al cubo y es unidad de volumen, así que está perfecto. Bien. 50, sí, para que me faltó el 0. Sí. Para que me faltó el 0. Vamos acá. Fui muy breve. Decímetros cúbicos. Bien. A ver, ¿qué orden de magnitud tiene esto? A ver si alguien me sabe decir. ¿Cómo escribiría esto como notación científica? Porque el otro era fácil. ¿Cómo sería? 3. No. Miren, ¿Cómo, esto cómo? sería así. Porque a veces es más difícil hacerlo de un número más chico que de un número más grande. Esto es 5 por 10 a la 1. O sea que el orden de magnitud, 1. ¿Está bien? Profe, ¿podés explicar qué es el orden de magnitud? A ver, lo voy a explicar brevemente porque supuestamente fue explicado el sábado. El orden de magnitud es la potencia que acompaña al número. Cuando uno escribe en notación científica, o sea, para poder hacer el orden de magnitud, nos conviene la notación científica. ¿Está bien? Entonces, cuando uno lo tiene que pasar sí o sí, en esto fue fácil, en este problema fue fácil porque ya estaba en notación científica, entonces fue más fácil de reconocerlo. Cuando yo estoy calculando el orden de magnitud, lo que tengo que hacer es una medida, vamos a arrancar porque es una medida, de paso lo refrescamos, que nos sirve para comparar magnitudes. Es como cuando hablamos que estamos por las decenas, por las centenas, en un estadio chiquito la capacidad es de miles y en un estadio grande anda por los 10.000, ¿sí? Uno habla con palabras, ¿está bien? Pero esto es una manera numérica de hacer comparaciones, ¿sí? Más que nada es para eso. Entonces, lo que nosotros hacemos es, al número que tenemos, lo pasamos a notación científica y el valor, digamos, que tiene la potencia, solamente la potencia, se llama orden de magnitud. O ponemos la potencia, 10 a lo que sea, o directamente la potencia. Son las dos maneras de expresarlo. El tema es que cuando nos pasamos de 5, fue todo un tema, yo no sé, Rubén, cómo lo tenés vos en la cabeza. Al final no me acuerdo a qué criterio habíamos llegado con lo del, a dónde era el corte. ¿Te acordás, Nacho? ¿Cuál era el criterio, si estás ahí, o Rubén, si lo recordás, cuál era el criterio del corte? Porque fue, el corte me refiero... 0,55 o 5,5. O sea, ¿ya el 55 era para arriba o quedaba para abajo? Ahí está el tema. Claro, Pero 55 en realidad es justo claro. el medio. Claro. A ver, porque tenemos tanta suerte que nos va a tocar uno. No, hasta ahora nunca pasó. Hasta ahora nunca ha ocurrido, chicos. Pero bueno, por eso. Lo dejamos para abajo, el 55 lo dejamos para abajo y lo otro para arriba. Aunemos criterios. Porque hay autores, les explico, chicos, que no es que estamos haciendo, nosotros hacemos lo que queremos. Hay autores que ponen el límite en otro lado. Vos no estabas, Rubén, en la discusión el año pasado porque buscamos bibliografía, todo, y algunos te dicen una cosa y otros te dicen otra. Entonces se había armado toda una polémica con eso. Entonces dejamos, o sea, a ver, ¿a qué nos estamos refiriendo con los compañeros? Que si nosotros tenemos 5,5 por 10 a la 3, estamos muy en el medio de la escala. ¿Cómo tomo esto? ¿Para arriba o para abajo? O sea, 5,5. Sin el 10 por 10 a las 3. 5,5. ¿Está más cerca de 1 o de 10? Ese sería el...
Son las dos potencias de 10. Claro. Ahí está el tema. Claro. Y justo Ahí está el está tema. igual. Digo, Claro, los dos lados está en queda el el mismo medio. espacio. Por eso. No vamos a dar, con esto quédense tranquilos, chicos, porque no vamos a dar así. Así que no le vamos a poner un parcial una cosa tan polémica. Pongamos que esto es 5,9, o sea, un casi 6. ¿Está bien? Acá en este caso, que esto no llegaba al 5,5, nosotros tomamos directamente la potencia que está. Ahora, cuando nosotros nos pasamos del 5,5, como dijo Rubén, yo tengo que ver de qué está más cerca. ¿Está bien? Esto es 10 a la 3. ¿Está bien? Esto sería un 5.900. Yo lo que tengo, el orden de magnitud es decir, ¿de qué estoy más cerca? ¿Del 1000 o del 10.000? En este caso, como es más que 5,5, estoy más cerca del 10.000. Entonces, no es 10 a la 3. Yo tengo que subir 1 y el orden de magnitud de esto sería 10 a la 4 o 4. En este caso quedó así. En este caso es 5. Entonces, como es 5, dejamos la potencia que tiene. En el caso de, por ejemplo, si yo tuviera, vamos a ponerlo acá que por las dudas que no tenga el espacio, si yo tuviera, esto está bueno explicarlo, chicos, porque les cuesta un montón a todos. Yo tengo 8,3 por 10 a la 5. ¿Nosotros qué dijimos entonces? ¿Cuál era el orden de magnitud de este número? Recién explicado. 5. 5, 6. ¿está bien? El orden de magnitud no es 5. Como la compañera claro. lo dijo bien, 6. ¿Está bien? Es 10 a la 6. ¿Por qué? Porque se pasó del 5, del 5,5. Si se pasa del 5,5, es 6. Si pasa esto, sube 1, más 1. ¿Está bien? Si no, queda como está. Si yo tengo 2 por 10 a la menos 10, el orden de magnitud va a ser 10 a la menos 10. ¿Se entiende? Si yo no me paso del 5,5, es la potencia que acompaña. Si me paso del 5,5, es la que sigue. En el caso de que yo tuviera 4 por 10 a la menos 4, me queda 10 a la menos 4. Pero ¿qué pasa si yo en lugar de un 4 tuviera un 7? ¿Cómo sería ahí el orden de magnitud? Menos 3. Menos 3. No menos 5. Porque recuerden que en una recta numérica, está bien, vamos a hacerla, yo tengo menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. O sea que más 1 no es menos 5, es para este lado. No es menos 5, sino que es menos 3. Entonces el orden de magnitud de este número es 10 a la menos 3 o simplemente menos 3. Vamos a seguirlo practicando, chicos. No es algo tan fácil de entenderlo. Lo que ustedes tienen que recordar siempre es ese corte. Si es por debajo del 5,5, ni me molesto y directamente pongo, como en este caso, la potencia que tiene, ¿sí? O el 10 a la potencia que me figura en la notación científica. En caso de que supere el 5,5, yo voy a tener que sumarle 1 a esa potencia. ¿Más o menos entendido? Vamos a seguirlo practicando. Sigamos con esto, que le metí la polémica del orden de magnitud. Bien. Profesora, Ahora disculpe. vamos. Sí. Quiero hacer una consulta porque tengo problemas con la notación científica en la calculadora. Sí. Quiero saber si para hacer la división se trabaja entre paréntesis, porque no me da el resultado y bueno, lo hice en paréntesis y ahora me da el 3 por 10 a la menos 6.
Hace rato Mirá. no hago divisiones con notación Mira, científica. yo te voy a decir algo. No deberías tener que poner el paréntesis. Eso tendrías que, por ahí lo tendríamos que ver en persona. Si no estás conmigo los sábados, si querés, te venía a mi aula cuando termine, yo te explico. No sé qué deberías comisión ser. es. Y estoy en la de las letras más altas. Soy la única mujer que da física, así que si tuviste con una mujer, tuviste conmigo, si no... No, tuve con Rubén, pero el lunes, Ah. el sábado estuvo enfermo el profesor de la comisión 1, no sé quién es. Ah, Juanca, sí, pero ahora después vamos a ver el sábado. Bueno, Quédate gracias. tranquilo. O le Gracias, preguntás al profe, o sea, no tendrías que, pero cada calculadora tiene su maña. ¿Está bien? A lo mejor tu calculadora necesita ese paréntesis. Vos, si a vos con el paréntesis te da, seguí usando el paréntesis. Después cualquier cosa nos consultás, ¿está bien? Pero consulten eso. Cuando no les da un número en un problema, pregunten, porque a lo mejor es un paréntesis justamente que falta o algo que está mal escrito. Casi siempre son problemas de paréntesis. Pero tengan cuidado con eso. Ya te digo, cada calculadora tiene su propia maña. Tal vez la tuya sea mañosa y necesita el paréntesis. ¿Ok? No, gracias. Dale. Bien. Acá vamos a lo que teníamos que hacer. ¿Cuánto deberá pagar por la carga de 3/4 de tanque? O sea, que este valor que tengo acá, voy a tener que calcularle los 3/4. ¿Está bien? ¿Qué hago simplemente? ¿Qué tengo que hacer a este valor? Si necesito saber cuánto es 3/4. Depende de sus conocimientos matemáticos, ¿está bien? Multiplicarlo, sí. Directamente, o lo multiplicamos por 3/4, que eso es bien leerlo con lenguaje coloquial, porque yo lo que necesito es 3/4 de la carga, 3/4 de, en lenguaje coloquial, es un por, ¿está bien? O decir, también puedo plantear que está perfecto, yo hice directamente, yo multipliqué por 3/4, o si uno lo quiere razonar un poquito más y ser un poquito más vueltero, como sea, puedo decir que todo el tanque es 4. ¿Cuánto es la tercera parte? A ver, da la misma cuenta, chicos. 50 por 3 dividido 4. Yo recomiendo, cuando les dan una fracción, directamente la multiplican. ¿Ok? Es menos complicado. Vuelvo a insistir, en lenguaje coloquial va multiplicado por 3/4 y es lo más fácil. ¿Cuánto les da esto? 37,5. Perfecto, 37,5 decímetros cúbicos. Bien. ¿Y ahora qué sigo acá? Porque a mí no me están pidiendo el volumen. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuánto vale esos 37,5 litros o decímetros cúbicos? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que planteo? Una regla de 3 simple que diga que 1 litro, su precio es 200. Ahora, ¿están las unidades adecuadas esto? Porque este es mi No, lo volumen. tendremos que pasar a litros. A litros, y que era simplemente cambiar decímetros por litros. ¿Sí? Por eso es que hicimos el pasaje todo a decímetros, para no tener que renegar con el pasaje. Recuerden que 1 decímetro cúbico era igual a 1 litro. ¿Sí? Entonces, voy a poner 37,5 litros X. O sea que esto va a ser X igual a 37,5 litros por 200 pesos sobre 1 litro. ¿Cuánto da esto? 7.500. Sí, señora, 7.500.
Este es el resultado del problema. Fíjense que yo más que nada la regla de 3 simple la hice por una cuestión de ver que las unidades me den correctas. Acostúmbrense a usar las unidades. Las unidades no son enemigos. Cuando uno se acostumbra, realmente ayudan a ver si la cuenta que hicimos está bien o mal. Si no se me cancelaban los litros, no iba a estar bien. Había algo que estaba mal. ¿Está bien? El hecho de que cuando uno analiza un problema, y tiene que ver en qué me tiene que dar, porque me dice cuánto deberá pagar, esto significa que esto va en pesos, me tiene que dar en pesos, ¿sí? No importa que sean pesos, litros, parece que si no lo pongo no importa. No, las unidades, recuerden que son tan importantes como el número, ¿ok? Así que, si ustedes me ponen el número correcto con una unidad que no es, está mal. No es que me dio bien, me dio mal el ejercicio, ¿sí? Entonces, esto se entendió los pasos que fuimos haciendo. Calculamos primero el volumen, primero hicimos los pasajes de unidades, después hicimos el cálculo del volumen. A ese volumen sacamos el 3/4 porque quería llenar solamente 3/4 de tanque. Entonces calculamos cuánto era y después con eso planteamos una regla de 3 simples y calculamos cuánto nos va a salir la carga. Muy barata, lo recomiendo ese lugar. Bien, el punto B nos dice a qué altura llega. ¿A qué altura llega? Volvamos al enunciado. ¿Cómo saco? Y ahora vos tenés el volumen del 3/4. Es más fácil. 3/4 de 2 decímetros. 2 centímetros y medio. Exacto. Ustedes piensen que esto se cae todo acá. 3/4 tanque es que llega a 3/4 de la altura. ¿Se entiende? Así que directamente es como dijo el compañero, 3/4 a la altura vamos a hacer apropiadamente. La altura final, ¿sí? Sería los 3/4 por la altura del tanque. Simplemente que es 3/4 por 2,5 decímetros, que eso era lo que valía. ¿Cuánto les da eso? ¿1,86? A mí me da 1,87. 88, perdón. 1,87. 88, estamos. Bueno. En realidad da 87,5, como que queda en el medio. Ok. Es como que queda así. Por eso, por ahí, nosotros porque le ponemos más detalle. Yo, particularmente, cuando es así, le pongo 1,9, cosa que no quede duda, ¿está bien? El resultado que da en la calculadora es este. ¿En qué unidades? Milímetro. No, eso en decímetros. Eso es decímetro. Claro, decímetro. Y ahora lo tenemos que pasar porque nos pedía en milímetros. Son las cosas que yo digo que hay que prestar atención, ¿está bien? Entonces, está en decímetros, lo vamos a pasar a milímetros, que acá teníamos, que son 2 lugares, ¿está bien? Ahora lo vamos a hacer directo para no demorar mucho el problema pero de decímetros a milímetros, que son de longitud, no son de volumen, así que el pasaje directo son 2 lugares, así que esto nos quedaría, esto sería como multiplicar por 100,5 milímetros. Y ahí están los dos resultados. ¿Se entendió? Sí. 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 Bien, bueno, si tienen alguna duda, díganla. A ver. Si están copiando, díganme para pasar el otro. ¿Cómo vamos con el tiempo? Genial, Profe. vamos. Sí. Tuve algunos problemas técnicos y se me cortó la videollamada. ¿Me podría explicar de nuevo? Mirá, escuchame una cosa.
La clase queda grabada y se va a subir el link. Cualquier cosa, fíjate el pedacito ese, porque son como 200 chicos. Yo no tengo problema, pero es todo el problema entero. Haceme el favor, después de esto subimos el link, no sé si el link o directamente el video, no sé cómo terminó siendo el formato que subió Juanca, y va a estar, esto está grabado, así que lo podés ver, sin ningún problema. Sí, se está Después grabando. sí. Yo subo ¿cómo se llama esto? Está en la plataforma. O Hola, por lo menos. Juanca. Sí, ¿cómo andan? Está en la plataforma y subo un link que les va a redirigir a YouTube y ahí va a estar la clase entera. Así que por eso, después ve el video ahí y no hay problema. Y si te quedó alguna duda, presencialmente te acercás y te lo explicamos, no hay ningún problema. ¿Ok? Sí, gracias. De nada. Siempre piensen eso, que la clase está grabada y que la van a poder ver de última si les pasó algo que tuvieron que moverse por alguna cosa o se les cortó. Bien, tenemos este problema. Se tiene un tanque cilíndrico, o sea, acá tenemos dato importante. ¿Qué otros datos tenemos? O sea, tenemos altura de 6 decímetros y radio 40 centímetros. Acá yo le pondría una coma, lleno de agua. Conectado a él se encuentra una canilla cerrada que presenta una pérdida de una gota de 1 mililitro por segundo. ¿Cuánto tiempo en segundos demora en vaciarse el tanque? Bien, yo ya me adelanté con este dato. ¿Cuál otro dato es importante? La altura, el radio. El radio. Exacto, la altura, el radio. ¿Qué más? Y la pérdida, que sería el milímetro por segundo. Mililitro por segundo. Ahí está. Bien. ¿Qué me pide? Eso es re importante. ¿En cuánto tiempo se vacía el tanque? Exacto, me está pidiendo cuánto tiempo. En segundos, o sea que el resultado que tengo que esperar es un resultado que me dé en segundos. O sea, un tiempo en segundos. ¿Sí? Entonces, yo acá ya tengo el diagramita hecho, ¿sí? Voy a pasar los datos, 6 decímetros, tiene un radio de 40 centímetros, ¿sí? Y después el otro dato que tengo, que lo puedo poner acá en la canillita, es 1 mililitro por segundo, ¿está bien? Bien. Sí, no tengo otro dato. A ver, yo primero, ¿qué tendría que calcular? ¿El volumen? El volumen del tanque, sí señor. Voy a tener que calcular eso. Las unidades. ¿En qué unidad me conviene que me quede el volumen del tanque? Que me va a quedar en una... Claro, me conviene en decímetros, para que me queden decímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque acá me aparece el mililitro. Entonces tengo que pasar a litro para después pasar a mililitro. Entonces ya con ese pasaje me evito uno más tarde. Entonces, este lo dejamos como está y los 40 centímetros en decímetros, ¿cuántos serían? 4 decímetros. 4 decímetros, porque tengo un solo lugar del centímetro al decímetro, entonces lo que hago es dividir por 10 o hago el factor de conversión, ¿sí? Recordemos, por factor de conversión es muy simple, por eso no lo hice, pero bueno, acá tenemos 40 centímetros por, yo quiero sacarme los centímetros de encima y quiero que me queden decímetros. La unidad más grande es el decímetro, entonces pongo un 1, ahí pongo siempre un 1, y la de abajo, el centímetro, un decímetro equivale a 10 centímetros, o sea, tengo que poner su equivalencia. Centímetros con centímetros se me va, y esto me queda 4 decímetros, ¿sí? Para refrescarlo. Entonces, profesora, sí. disculpe, en el parcial, el factor de conversión,
o de forma directa? ¿Los dos son válidos o hay que hacerlo con la conversión Mira, siempre? nosotros damos un método, ¿está bien? Usamos más un método que deberían saberlo todos, pero ya sé que no lo saben todos. Nosotros usamos mucho este porque sirve para pasar cualquier tipo de unidad, sobre todo las más complejas. Esta por ahí uno puede salvarse haciendo saltitos para correr la coma, con multiplicar o dividir, ¿sí? El método que ustedes quieran. El otro está bueno para cuando uno tiene que hacer de pasajes de unidades más complejas, como decirle, qué sé yo, 1 gramo sobre kilogramo sobre metro cuadrado, ¿está bien? Entonces es útil para cosas más complicadas, entonces por eso hacemos hincapié. Pero el método con el cual ustedes se sientan cómodos y les dé resultado, o sea que está bien, ustedes hacen con el método que quieran. Nosotros sugerimos un método para los chicos que están olvidados de cómo se hacía, pero en realidad si ustedes tienen un método que a ustedes les funciona, no vamos a evaluar el método de conversión, sino que lo hagan bien. Es lo único que nos importa. Recuerden que este es un curso nivelatorio. Es como para que todos sepan los conocimientos básicos, pero si ustedes ya los tienen, ya está, usen el que ustedes quieran. Eso quédense tranquilos. ¿Entendido? Yo, fíjense que lo hice mental, a veces hago saltito, hago 10.000 cosas. Lo que pasa es que hacemos hincapié en este porque este es útil. Es cansador, pero es útil. Bien. Ahora vamos a calcular el volumen. El volumen, como ya les dije, estas fórmulas nosotros las que necesiten se las vamos a escribir en el parcial en el pizarrón. Lo que no les vamos a escribir, chicos, es kilogramo, hectómetro, decámetro. Eso ustedes lo tienen que memorizar. Esa regla la tienen que memorizar. Eso no se los vamos a dar, pero todo lo que sea fórmulas de áreas y de volúmenes nosotros se los vamos a dar. Ahora, el volumen del cilindro, que ya lo habíamos visto, o sea, ya lo tenemos de experiencia del primer problema que vimos hoy, el problema 6, el volumen del cilindro es la superficie de la base, que es pi por radio al cuadrado, por la altura. Entonces, tengo todos los datos, están en los valores correctos. Nosotros para resolver los problemas usamos el 3,14, no el pi de la calculadora. O sea que los resultados que ustedes vean, a lo mejor no les dan exactos porque nosotros usamos el 3,14 para resolver. Acá vamos a tener un radio. Siempre presten mucha atención a esto, chicos, que no 4 sea elevado al diámetro. ¿Cómo? Ese sería 4 elevado al cuadrado. Sí, recuerden esto siempre, sí, ahí lo pongo. Recuerden esto siempre, prestar atención a esto. A veces en el apuro del parcial, de los nervios, de lo que sea, les dan diámetro y tienen que dividirlo por 2 para que les dé el radio. Presten atención a eso, que es un error que cometemos todos, yo incluida. Esto, decímetros cuadrados por 6 decímetros. ¿En qué unidades me tiene que dar esto? Decímetro al cubo. Decímetros al cubo, porque este decímetro se eleva al cuadrado. Yo estos paréntesis los pongo para incluir la unidad adentro, chicos. Porque si yo escribo esto, es unidad de área. ¿Está bien? Entonces yo pongo ese paréntesis para que quede clarito que yo tengo que elevar al cuadrado tanto el número como la unidad. Me tiene que quedar en decímetros cúbicos, sí. ¿Y qué valor? ¿Cuánto da esto? 301,44. 301,44. Me parece que sí. A ver, déjame ver. 301,44, sí señor. Decímetros cúbicos. Bien, ya tengo el volumen, ¿sí? Pero ahora vamos a ver de lo que nos está pidiendo, si me sirve esta unidad. ¿Me sirve esto? ¿Así como está? Lo pasás a litros y después lo tenés que pasar a mililitros para hacer simples. ¿Por qué? Porque el dato que me está dando es en mililitros, medida de unidad de capacidad, y esto es
unidad de volumen. Entonces, primero tengo que pasar a capacidad, ¿está bien? O sea, 301,44 decímetros cúbicos serían 301,44 litros. ¿Está bien? Vuelvo a insistir, ¿por qué estoy pasando a esto? Porque a mí lo que me está diciendo que es 1 mililitro por segundo. Entonces yo necesito que esto que yo calculé, que está perfectamente calculado, me quepa dentro de lo que el dato que tengo. Como decímetro cúbico no me va a entrar y como litro tampoco, lo tengo que pasar a mililitro. Entonces hagamos la conversión. Yo pongo litros abajo, mililitros arriba. Siempre recuerden, cruzado el que quiero cancelar, el 1 va en la unidad más grande, que es en el litro. ¿Y a cuántos mililitros equivale un litro? 1000, muy bien. Entonces, esto nos va a quedar, se me van los litros y me va a quedar 301.000, sería 301.440. ¿Está bien? Mililitros. Ahora, a mí me dice que es 1 mililitro por segundo, ¿estamos de acuerdo? Pero vamos a hacer la regla de 3 simple. Yo tengo que en 1 segundo se pierde 1 mililitro. Yo quiero saber cuántos segundos son 301.440 mililitros. ¿Sí? Siempre recuerden de encolumnar el mismo dato, uno debajo del otro, no importa en el orden que yo los ponga, siempre que estén en la columna correcta. Esto me quedaría 1 segundo ya sé que, no, que es como medio al cohete hacer esta cuenta, pero es por el tema de las unidades. Mililitro sobre, siempre es esto por esto, dividido esto, 1 mililitro, mililitro con mililitro se me va, y acá esto me va a quedar que el tiempo total va a ser de 3,31 segundos. Así, el mismo valor, segundos. ¿Por qué? Porque multipliqué por 1 y dividí por 1. Fue más que nada que lo hice por un tema de unidades. ¿Está bien? Si ustedes me lo ponen directo, está bien. No los voy a matar, chicos, si ustedes me ponen directamente. Si 1 segundo es 1 mililitro, bueno, todos esos mililitros son todos esos segundos, ¿está bien? Esto es como una manera de escribir el razonamiento. ¿Se entendió el problema? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Profe. Una consulta. ¿Por qué no se usa directamente de la calculadora el pi y se pone 3,14? O sea, ¿en qué cambia? No sé si los más viejos del cursillo tienen la respuesta. Se usa el 3,14 y las cartillas están calculadas con el 3,14. No es que está mal, sino que los valores que nosotros tomamos y que están los resultados en las soluciones están hechos con el 3,14. O sea, es por eso, pero no es que está mal si usan el de la calculadora. Por ahí recomendamos el 3,14 por una cuestión de que en las soluciones está calculado con el 3,14, nada más. Por la periodicidad, ¿no? Sí, porque, digamos, para valores, cuando son valores terrenales, digamos, valores, qué sé yo, a lo mejor en esto, la diferencia no es tanta, pero cuando uno usa números muy grandes o muy chicos, ese recorte que uno le hace del 16 y todo lo que está detrás hace que cambie un poco. Pero cambie un poco, no es que es un error grave, chicos. O sea, si usan el pi de la calculadora, no pasa nada, pero puede pasar que algún número no les dé idéntico. Nada más. Es eso nomás. Ya les digo, está todo hecho con el 3,14, pero si quieren usar el de la calculadora no hay ningún inconveniente. ¿Ok? Listo, Después gracias. periodicidad, sino que este es un número irracional que tiene infinitos decimales, entonces nosotros estamos despreciando infinitos decimales.
vuelvo a insistir, cuando un número es muy grande, se nota la diferencia, pero tiene que ser un número muy grande. Así que no hay problema. También si fuera en un ejercicio como el anterior, profe, para que nos dé 3/4 también tendría que ser el 3,14 porque si no, no nos daría por ahí la fracción. Sí, es una cuestión, o sea, nosotros no es que el problema, si ustedes lo hicieron con el de la calculadora, está mal, sino que por ahí cuando uno, es el peligro de cuando uno redondea comete menos error, o el peligro es cuando uno trunca, porque uno está sacando decimales que sirven para el cálculo. Que vuelvo a insistir, cuando nosotros estamos hablando de números que van entre los dieces, digamos, los 10 a la 1, los 10 a la 2, por ahí no es tan grave. Pero cuando uno hace con números más grandes y esa desviación se nota en el valor. No es grave, pero bueno, es lo mismo, o sea, usen lo que quieran. Yo les aviso porque esos valores del solucionario están calculados en base al 3,14 y estos ejercicios están en el 3,14. Pero nada más, a lo mejor en esto te da un 1 acá atrás, es la diferencia. O sea, es eso nomás. Así que no se hagan mucho problema con eso. Bien, vamos al problema 10, si no quedó ninguna duda del otro. El ejercicio 10 dice que tiene una vela de 5 milímetros y volumen 10 centímetros cúbicos. Si se conoce que esta vela consume 1 milímetro de su altura cada 35 segundos, calcular el tiempo que dura la vela hasta consumirse. Bien, ¿qué datos tengo? El radio, el volumen. El radio, el volumen. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Cuánto consume también? Sí, o sea, el consumo, 1 milímetro cada 35 segundos. Y hay uno que está como, yo porque acá tengo el dibujito, ¿está bien? Supuestamente estamos hablando de una vela común, ¿está bien? Claro, No estamos hablando de una forma. vela con forma rara. La forma de la vela. Claro. O sea, la vela sería un cilindro en este caso, ¿está bien? Esto es como medio como que nosotros le pusimos el dibujito, pero en realidad se sobreentendía que era un cilindro, ¿está bien? Porque las velas antes únicamente eran cilíndricas. Tampoco es tan viejo este apunte, pero bueno, estaba como sobreentendido. O sea que es importante saber la forma, no solamente los datos. ¿Y qué me pide el ejercicio? ¿Cuánto tarda en consumirse la vela? Claro, calcular el tiempo. No me dicen qué, ¿está bien? No me dicen qué. Si no me dicen qué, lo dejo en lo que esté, ¿sí? Entonces, a ver, yo los datos que tengo es el radio, digamos que sería esto de acá, que sería 5 milímetros. Vamos a ponerlo en otro lado porque ahí no vamos a tener, vamos acá, radio 5 milímetros. Me da el volumen de la vela. 10 centímetros cúbicos. El otro dato que me da es que se consume 1 milímetro cada 35 segundos. ¿Sí? Lo que a mí me piden es el tiempo. Bien. ¿Yo tengo algún ejercicio que se le parezca? Pensemos. ¿Hicimos algún ejercicio que se le parezca? No que sea idéntico, no que me pida lo mismo, pero que sea parecido. ¿No hicimos Anterior, uno el hoy? 9. No. El primero. El primero que hicimos, ¿sí? Porque a nosotros nos pedía la altura. En sí, lo que nosotros, ¿qué tenemos que calcular? La altura. ¿Está bien? Yo lo que necesito saber es qué altura tiene esta vela, porque yo sé que se va a ir bajando 1 milímetro cada 35 segundos. Entonces yo necesito
lo que necesito saber como primera etapa es esta altura. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, igual que el otro en ese aspecto. Eso es cuando nosotros hablamos de categorizar. ¿Está bien? En la parte de categorización, nosotros tenemos que primero recordar si teníamos algo parecido. Entonces, nosotros ya sabemos, tenemos como dato el volumen. Hay algo, chicos, que es muy clarito. Si a mí me dan como dato el volumen, seguramente voy a necesitar la fórmula de volumen en algún momento. O sea, nunca busquen una fórmula que directamente me va a dar el resultado. Acá yo no tengo una fórmula de la altura. No hay una fórmula de la altura, así que venga tabulada una fórmula de la altura del cilindro. Yo lo que tengo es la fórmula del volumen del cilindro. Por lo tanto, yo lo que voy a tener que usar es otra fórmula para poder sacar la altura. ¿Y cuál fórmula? La del dato que me dan. Si a mí me dieran en un ejercicio el área de algo, y voy a tener que aplicar la fórmula del área. ¿Está bien? Porque me están dando ese dato. Entonces ya tengo que partir con la fórmula que ya la hicimos varias veces, la superficie de la base por la altura. ¿Está bien? El volumen lo tengo, pi lo tengo, el radio lo tengo que despejar la altura. Simplemente, hoy nos daban directamente el área, ahora nos dan el radio nada más. Entonces, yo voy a aplicar esta fórmula. ¿Las unidades están correctas? Antes de empezar cualquier cálculo. No. 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 A ver, ¿cuál sería la que no está correcta? Centímetros El cúbicos. volumen. Centímetro Claro, cúbico. claro, porque a mí el dato que me lo dan en milímetros del consumo. Entonces lo que yo tengo que lograr, ya está en milímetros, es pasar esto a milímetros cúbicos. Así que vamos a hacer primero que todo el pasaje. El pasaje sería 10 centímetros cúbicos, pondría centímetros cúbicos debajo, milímetros cúbicos arriba. ¿Sí? ¿Dónde iría el 1? En centímetros. Abajo. Abajo, en los centímetros. ¿Cuántos milímetros cúbicos equivale un centímetro cúbico? 10. Nope. 1000. 1000. Recuerden que cada salto, ahora cada 0 lo multiplicamos por 3 porque está el cubo. ¿Está bien? Si estuviera al cuadrado sería por 2, sería 100. La distancia que hay, vamos acá arriba. La distancia que hay entre centímetros y milímetros es 1, pero al ser cúbico son 3. Entonces, por eso, esto es 1000. Así que acá sería 1000. Entonces, acá centímetros con centímetros se me va, y esto nos quedaría un 1. Si lo hacen con la calculadora, seguramente le va a dar un 1 por 10 a la 4. Milímetros cúbicos, ¿sí? En este caso el orden de magnitud sería 4. ¿Está bien? Porque es un 1 acá adelante. No les pido, pero ya que estamos. Entonces, ya tenemos en milímetros cúbicos el volumen. Ahora vamos a la fórmula y lo ponemos acá. El volumen es 1 por 10 a la 4 milímetros cúbicos. Igual a 3,14 por 5 milímetros al cuadrado por la altura. Entonces ahora paso dividiendo esto. Me va a quedar 1 por 10 a la 4 milímetros cúbicos sobre 3,14. Esto si lo hacen con la calculadora, tienen que poner paréntesis acá para que salga. Esto, bueno, esto puedo poner así, ¿para qué?
Esto puedo poner directamente 25 milímetros cuadrados. Ahí está. Igual a la altura. Entonces, esto se me va con esto y me va a quedar en, ¿qué cosa? Milímetros. Milímetros, muy bien. ¿Y cuántos milímetros? Ujú. 127,39. Bien. Milímetros. ¿Sí? Eso es la altura, que no es todo lo que me están pidiendo. Me están pidiendo el tiempo. ¿Qué planteo ahora? Una regla de 3. Una regla de 3. Perfecto. ¿Y qué pongo como, podemos llamarle factor de conversión? ¿Qué es lo que yo pongo como equivalente? ¿Qué es lo que pongo como regla para poder hacerla? ¿Arriba qué pondrías? Y 1 milímetro es a 35 segundos, lo que es 127,39 es a X. Perfecto, muy bien. Entonces ahora ponemos acá, entonces esto nos quedaría 127,39 milímetros por 35 segundos sobre 1 milímetro. El milímetro se me va con el milímetro, ¿y qué les da esto? 4.458,65. 4.400, sí, yo lo tengo 4.459, pero porque yo lo redondeé. Decime entonces, 58 era. Con 65, sí. Bien, porque yo no puse el 39, sino que directamente puse un 4. O sea, hice coma 4. Entonces ahí se nota la diferencia. ¿Ven? A eso me refiero. Fíjense que yo cambié, en lugar de poner 39, puse un 4 que está redondeado y está bien redondeado y el valor no es exactamente el mismo. Por eso no hay que entrar en pánico, chicos. Si no da exactamente lo mismo, porque por ahí un decimal uno tuvo más en cuenta que otro, o el tema de pi. Así que quédense tranquilos. Bien. ¿Está bien el resultado? Sí. Responde a la pregunta del planteo, digamos, que pide los segundos. Está bien. ¿Y el valor es un valor coherente? Sí. O sea, si tarda 35 segundos, piensen que esto es en segundos. Pico. Por eso, o sea, dividido por 60 no es para tanto, es una longitud normal de... O sea, eso es lo que tienen muchos de los problemas de física, sobre todo de la física clásica. Digamos, la mecánica clásica, no cuando ya nos metemos a nivel atómico subatómico, pero que hay cosas que puede comprobarlo, o sea, si es un valor coherente o no. Si estamos hablando de la velocidad de un automóvil, velocidad final de un automóvil, y no nos puede dar 1200 kilómetros hora, ¿se entiende? O sea, es lógico, si la vela me da que se va a gastar en 2 días, y está mal, ¿está bien? Ustedes siempre tienen que, yo digo que a veces uno con los años hace como una alarma en la cabeza, que a muchos les funciona, porque yo le veo los parciales que me hacen, profe, pero esto está bien, porque hay algo que se dan cuenta que no está bien. O sea, ustedes tienen que pensar que es una vela como la que pueden tener en su casa. O sea, los valores tienen que estar dentro de lo que ocurre normalmente. Hay cosas que es más difícil de comprobar, pero hay otras que son muy fáciles. Entonces, uno tiene una idea de cuánto puede esperar. Si uno calcula el volumen de una tapita de gaseosa, no es lo mismo que el volumen de una pileta. ¿Está bien? O sea, tienen que tener coherencia los resultados. Entonces, por ahí cuando yo les pregunto, ¿el resultado está bien? Es por una cuestión de si es coherente y
parte está en segundos. O sea, las dos cosas me tengo que fijar, que el valor tenga coherencia y que la unidad sea la que nos están pidiendo. ¿Está bien? ¿Se entendió el problema? Sí. Era bastante sencillito. Sí, profe. No son mucho más complicados lo de los parciales, chicos, así que hay alguno más complicadito por ahí, pero tampoco es que son la locura, ¿está bien? Este, por ejemplo, me parece que alguna vez o lo tomamos o le hicimos algo parecido, por ejemplo, este de acá, el 11. Es como uno bastante tomable. Acá tenemos, por ejemplo, el de la pileta, el que hicimos de la pileta, qué sé yo, hay ejercicio, por ejemplo, el que dio el otro día, Juanca, el ejemplo, el que hizo todo el desarrollo de la estrategia general para resolver problemas, que ustedes lo tienen al PowerPoint subido, ese problema es de un parcial. Eso es sacado de un parcial del año pasado, como para que tengan una idea cuál es el nivel de complejidad de los ejercicios. Bien. Profesora. Sí. Me da 1 hora 14 minutos que tardaría la vela en consumirse. Es un valor relativo, digamos. Es normal. No, es un valor, es una vela estándar de las que uno tenía antes cuando se cortaba la luz. No sé si ustedes tienen alguna en su casa. Duraba eso. Ahora duran Parece de menos santería porque... esa vela, por el color. Sí, parece, sí, la verdad, para hacer Para algún un ritual, cayetano. alguna cosa. Pero, digamos, las velas antes duraban eso, ahora yo creo que deben durar menos, hace mucho que no prendo una vela, gracias a Dios. Hay otras cosas, hay LED para prender en los cortes de luz, pero cuando era chica y más o menos duraba eso, o sea que no es un valor re loco. Y sí, porque dividido 3.600 segundos es 1 hora y algo. Está bien, estamos hablando de una vela no de cumpleaños, sino de una vela, de una señora vela, ¿está bien? Por eso, tiene Hay algo que coherencia el me valor. confunde, profe, el enunciado sobre la altura. Si no remarca que es la altura inicial antes de consumirse. Entonces no sé relacionar si es la altura Sí, final o la altura está inicial bien. antes de Uno, consumirse. imaginando que no es que es mucho más larga la mecha, está bien, que está al ras la mecha, por eso tampoco la vela esta que está acá es muy cilíndrica, que digamos, pero tiene mayormente cilíndrica, pero tiene otro pedacito más. Y eso Porque si tenés que normalmente... sumar la altura de la mecha, también tenés milímetros. Ahí también Claro, estaríamos. exactamente. Nosotros siempre tratamos, cuando hacemos los parciales, de que los enunciados sean bastante claros en ese sentido. Y si no, nosotros, si vemos que no nos quedó claro el enunciado, normalmente los aclaramos. Y si no, ustedes preguntan, porque muchas veces nos pasa que por ahí en el apuro, o sea, los hacemos y los probamos, pero hay veces que puede fallar. Nos pasó una vez con las unidades de un problema de vectores, no sé si se acuerdan mis compañeros, que estaban todos mal y ninguno vio los errores. Así que estaban puestas mal las unidades. Ustedes digan, yo siempre digo que mientras sea con respeto, los errores se pueden marcar y está todo bien, todos nos equivocamos. Entonces, por ahí, en esto a lo mejor, lo que pasa es que ya meterse mucho en el tema de la mecha es como demasiado, pero normalmente los problemas aclaramos bien eso, para que no quede ninguna duda, para que no duden de cuál es lo que tienen que calcular. ¿Está bien? Pero está bien lo que vos hacés, lo que me estás diciendo está bien, porque en realidad si uno es meticuloso tiene unos milímetros más esa mecha. Lo que pasa es que esa mecha es como que se quema y lo que uno va contando como vela es la cera, ¿está bien? Pero por eso, pero es ponerse muy quisquilloso, digamos, muy técnico el tema, pero está bien la apreciación que vos haces. Bien. Un vaso, acá nos da un vaso, nos viene con el dibujito, un vaso que nos da el diámetro, cuidado con esto, nos dice que se coloca un 80% de agua respecto a su capacidad total, ¿sí? Si se tienen cubitos de 32 milímetros de arista, o sea, la arista es donde se juntan dos caras, ¿sí? No es lado porque el lado pertenece a una superficie, pero en el caso de, digamos, de una figura geométrica es una arista, ¿está bien? Donde se juntan las caras. ¿Cuántos cubitos podré colocarle al vaso antes de que comience a derramarse? Entonces, como dato importante acá, ¿qué tenemos? La altura, el Sí. diámetro, La el cantidad de agua. 80% respecto.
Claro, el Sería el porcentaje, 100%. claro. ¿Qué más? La arista del cubito, ¿sí? Y a ver, ¿qué me Es está un cilindro el pidiendo? vaso. Sí, muy bien. No nos dice, está bien, pero es un vaso normal. Está bien, acá tenemos el dibujo. O sea, está muy bien. Es un cilindro. Tengo que prestar atención a qué figura me está diciendo. Perfecto. Y estos son cubitos, o sea que estos son cubos. ¿Está bien? Bien, muy bien. ¿Y qué me está pidiendo? Saber la cantidad de cubos que puede ¿Cuántos cubos se colocarse en pueden el poner? vaso. Claro, ¿cuántos cubitos? Pero hay algo muy, Pero muy, antes de muy que se rebalse. importante. Antes de que comience a derramarse. Exacto. Normalmente cuando nosotros nos dicen, por ejemplo, ejemplos, que va a haber bote de pintura, por ejemplo. Va a haber un problema que les dice son clásicos, cuánta pintura me va a llevar pintar tal cosa. Puede ser una habitación, una pileta, qué sé yo, unas cajas, ¿sí? Entonces son ejercicios en los cuales cuando son cantidades redondas de cosas, porque yo no puedo poner un cubito y medio, o es uno o es dos, ¿está bien? No puedo poner uno y medio, no puedo cortarlo y ver cuál es la medida, ¿está bien? Entonces, si a mí me piden esto, me están hablando de una cantidad de un número entero. El resultado a mí me tiene que dar un número entero, ¿está bien? No es con coma. Me piden cantidad de cubitos, ¿sí? Si a mí me piden cuántas latas de pintura me va a llevar, y no es una lata y 3/4, es un número entero, ¿está bien? Pero nosotros con estos valores, es muy difícil que nos quede un número entero, ¿está bien? Entonces, nosotros seguramente tengamos que tomar alguna decisión de si truncamos o redondeamos, ¿está bien? Eso lo vamos a ver al final, pero ya tenemos que tener una idea, que cuando es un número entero, lo más seguro que ocurra es que el resultado no me dé en un número entero y tenga que tomar una decisión final, ¿está bien? Que me tiene que dar en cantidad de cubitos. La unidad esperada es cantidad de cubitos, ¿está bien? No es muy científica la unidad, pero es la unidad que necesitamos que tener. Entonces, como primera medida, ¿está bien? Yo tengo recordemos, un vaso que lo llené hasta el 80% y le quiero agregar cubitos, ¿sí? Como primera medida, ¿qué es lo primero que tendría que calcular? Ahora vamos a poner los datos. El volumen del vaso. El volumen del vaso, estamos de acuerdo. Esperen que nos olvidamos de esta parte fundamental, que es presentar los datos. Me está dando el diámetro. Es el diámetro, no el radio, ¿ok? Mucha atención con esto. Esto, vamos a poner, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer acá así. Eso es 32 milímetros, esa arista. La otra cosa es que nos dice que el vaso tiene un 80% de agua. Sí, lo de agua es irrelevante. Tiene 80% cubierto, digamos, ¿sí? De su capacidad. Bien. ¿En qué? A ver, acá no voy a tener, fíjense que acá yo no tengo ninguna condición como decir 1 mililitro por segundo, 3 milímetros, 32 milímetros por segundo, o sea, no, o sea, al revés, eran 32 segundos, 1 milímetro. No me está diciendo que tiene que estar en una unidad específica, ¿está bien? O sea que no tengo que, no importa acá hacer tanto pasaje para llegar a un resultado, ¿se entienden? Cuando yo me decía que me salía 200 pesos el litro, yo finalmente con todo ese cálculo tenía que llegar al litro, ¿está bien? O al mililitro, depende de lo que yo estuviera calculando. En este caso, es cantidad de cubitos, o sea, no hay
pasaje a cantidad de cubitos, ¿sí? Entonces yo acá sí puedo tomar una decisión de, porque no están en la misma unidad, ¿con qué unidad trabajo? ¿Está bien? ¿A ustedes qué les parece que me conviene en este caso que trabaje? En milímetros. Metros. En milímetros. Mi decisión es porque es la única que está en metros y todo el resto de los otros están en milímetros. Entonces, para hacer un solo pasaje, lo paso a milímetros. Aparte, a mí me es más agradable trabajar con números enteros que con números decimales, pero eso son cosas personales, ¿está bien? Entonces, vamos a calcular el volumen del cilindro, que ya lo tenemos que tener muy memorizado. Pi por radio al cuadrado por la altura es igual a 3,14 por... Vamos a hacer el pasaje, que yo me embalé y no les hice el pasaje. A ver, esto es diámetro. ¿Cuál sería el radio? Porque a mí me pide radio. La mitad, ¿no? Radio dividido La 2. mitad de La 0,06. mitad dividido 2. Exacto, no sé por qué volví a poner diámetro. El radio sería el diámetro dividido 2. O sea que esto va a ser 0,03 metros, que si hacemos el pasaje a milímetros, ¿cuánto sería? 30. 30 milímetros. Mi cabeza hizo esto, chicos, con los saltitos como me enseñaron a mí en el primario. 1, 2, 3 saltitos, me falta rellenar con un 0, 30 milímetros. Los 0 de adelante me los saco. Y si no, es multiplicar por 1000. ¿Está bien? A ver, entonces, esto me va a quedar 30 milímetros al cuadrado por la altura, que es 140 milímetros. ¿En qué unidad? Bueno, a ver, ¿en qué tiene que dar esto, chicos? Milímetros cúbicos. Milímetros cúbicos. Bien, ¿y cuánto da? ¿Alguien hizo la cuenta? Vamos a... Bueno, va a entrar. ¿Nadie? 395.000 con 640. Es perfecto. 640, como ya dijimos, milímetros cúbicos. Bien. A mí me dice, a ver, pensemos esto. Me dice que es el 80%. ¿Está bien? Yo tengo dos caminos acá. Porque, a ver, ¿qué es lo que yo voy a llenar con el volumen de los cubitos? Agua. Está bien, pero... El 20%. Claro. El 20%, ¿no sería? Claro, exactamente. Entonces a mí no me conviene calcular el 80% de esto, sino el 20% que tengo que rellenar. ¿Está bien? Porque lo que a mí me está pidiendo es con cuántos cubitos relleno ese espacio, ese 20% que me quedó. También se puede hacer, y no está mal, saco el 80% y se lo resto a este volumen. ¿Está bien? Y está perfecto. Yo es para hacer una cuenta menos, ¿sí? Entonces, calculo el 20% de ese total de volumen que tengo, porque ese es el volumen que voy a llenar con cubitos, ¿está bien? Es el volumen que tengo que cubrir con esos cubitos. Entonces, yo digo que 39,564 milímetros cúbicos es el 100% del vaso. Si alguien tiene otro método para calcular porcentaje, lo hace, chicos. Yo estoy haciendo la tradicional regla de 3 simple, pero ustedes quieren hacer por 2 sobre 10, por 20 sobre 100, eso a gusto de ustedes, es igual. Mientras lo hagan bien el porcentaje está perfecto. Así que esto va a ser, X va a ser igual a,
Yo uso fracciones normalmente para hacerlo, por eso les digo, pero es como a ustedes les guste. Sobre, acá tenemos por 20 sobre 100%. ¿Cuánto da esto? El porcentaje se va con el porcentaje y me va a quedar en milímetros cúbicos. A mí, ¿cuánto les dio a ustedes? 79.128. Muy bien. 79.128. Perfecto, perfecto. Milímetros cúbicos. Bien, este en realidad sería el volumen que voy a llenar, o sea, sería el volumen a llenar, vamos a poner así, como para que se entienda. Yo ahora, ¿qué tendría que calcular? ¿Qué me quedaría para saber cuántos cubitos entran? El volumen del cubo. El volumen del cubo. Exacto, yo tendría que calcular el volumen del cubo para que si yo divido el volumen a llenar, lo divido por el volumen de cubo, me va a dar la cantidad de cubos, ¿está bien? Yo tengo que aspirar a llegar a esa cuenta. Entonces, hacemos el volumen del cubo. La arista por al cubo. Muy bien, muy bien. Así es la fórmula, arista al cubo o lado al cubo, como le quieren llamarla. El nombre exacto es arista. Así que sería la arista, que eran 32 milímetros, todo el cubo. ¿Qué da eso? $32.768. Perfecto. ¿68 qué cosa? Milímetros cúbicos. Muy bien. Bueno, entonces ahora lo que nos queda hacer es hacer, vamos a ponerlo así, cantidad de cubitos, por ponerlo de alguna manera, va a ser el volumen a llenar sobre, que es el 20%, ¿está bien? Sobre el volumen del cubito. O sea que vamos a hacer 79.128, milímetros cúbicos, horrible, que quedó tachado, sobre 32.768 milímetros cúbicos. ¿Cuánto les da esto? 2 cubitos. O sea, el número que me da la cuenta es 2,4. 2,40. Sí. Exacto. O sea, estos son los cubitos que me da. Pero justamente como acabas de decir, yo acá tengo que tomar una decisión. Acá me dice que es antes. Entonces, para que no se me vuelque, lo que tengo que poner es 2 cubitos. Si a mí me dijeran... Si le pones 3 ya se rebalsa. Exacto. Si a mí me hubiesen dicho, Con todo lo cuántos que cubitos? tardamos, si le ponemos 3 es lo mismo. Claro, pero está bien, pero si pongo 3 se me rebalsa. Y a mí me dice que es antes. No, porque se derritió, porque tardamos. Ay, Dios mío. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Sí, Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, sí, aparte te cuento que si los 3 se hubiesen derretido, también se vuelca, por las dudas. Bien. ¿Se entendió? Con ¿Alguna ese duda? criterio tendría que ver la temperatura ambiente que está el vaso, si dice que se derrite. De todas maneras, no es lo que importa porque estamos viendo pasajes de unidades, así que Eso, no interesa. no viene al caso No viene al caso y también claro. sería lo mismo, porque el derretido, el volumen es exactamente igual. Así que derretido o sólido, el volumen en teoría sería el mismo. Profe, yo tengo una duda. ¿El BLL qué significaba? ¿Volumen de qué? El volumen es el 20%, que es lo que tenemos que llenar. ¿Está bien? Ah, ok. Es lo que falta, el volumen faltante que no tiene agua. ¿Ok? Es este 20%. Listo, gracias. Bueno, bien. ¿Alguna duda quedó? No voy a arrancar con el otro porque este es largo. Este lo vamos a dejar para el sábado en persona. Este y este
son ejercicios que llevan un poquito más de tiempo, entonces va a ser mejor que los hagamos en persona. ¿Está bien? Es más fácil de explicarlo. Así que yo les diría que cortamos acá porque aparte, nos va a llevar mucho tiempo nos va a llevar un tiempo y por ahí está mejor que lo veamos en vivo el sábado. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda de esto, chicos? Profe, ¿podría explicar de vuelta el porcentaje, los diferentes métodos de cómo se puede hacer para Claro, acordarlo? una manera es que yo directamente piense que lo que yo tengo que rellenar es ese 20%, que es lo que pensamos ahora, ¿sí? La manera de razonarlo esto es decir, bueno, yo tengo que llenar el 20%, directamente calculo ese volumen que después es el que tengo que dividir para ver la cantidad de cubitos que va. Pues a mí en realidad, a mí de este vaso, lo que me interesa es esto, no lo de abajo. Pero yo tengo que calcular todo para poder ver cuánto es este 20%. La otra manera es que yo calculo el 80%, que sería esto, o sea, esto sería el 80%, y esto de acá sería el 20%. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Calculo el 80% de todo el volumen y después resto a este volumen que tengo acá, le resto el 80% que calculé. Me tiene que dar el mismo valor o muy aproximado. ¿Está bien? Pero llego al mismo valor, o sea, el valor final que yo voy a tener, que voy a usar para hacer esta división, va a ser el mismo, ya sea calculando directamente el 20% o calculando el 80% y restándoselo al total este. Llego igual. Hay veces que uno no se da cuenta de ese 20%, entonces va calculando y hace el 80% y después se lo resta. Y está perfecto, no está mal. ¿Entendido? Sí, pero yo digo la forma analítica. En la calculadora es 20/100, puede ser, con la fracción. Esto es Sí. esto, o sea, si yo lo hago con la fracción directamente, o sea, una manera de escribir un porcentaje, una de las que se dan en el secundario, por decirte algo, el 15% de 24, uno directamente escribe la fracción. Este es un método. Yo uso ese, por ejemplo. ¿Está bien? Fíjense que sería la misma cuenta que esta, o sea, es el valor por el porcentaje dividido 100. Es lo mismo. ¿Está bien? Esto es regla de 3 simple. La regla de 3 simple siempre va a ser el que está cruzado va a ir dividiendo y los otros dos van a ir multiplicados, que es lo que aplicamos. Pero este método también sirve. O otro método es decir, 124 por 0 y el porcentaje. Es lo mismo. Son métodos de calcular porcentaje. ¿Se entendió? Gracias, el tercero no lo sabía. Muchas gracias. Claro, porque esto como es dividido 100, si vos agarrás y decís el 30%, bueno, es por 0,3, por 0,30. Es lo mismo. Mientras les dé bien, cualquier método está bien, chicos. El que estén acostumbrados a hacer. ¿Alguna otra duda? Yo quería preguntar si podemos resolver el ejercicio 4 o 5 que no lo hicimos en clase. No, eso se los dejamos. No, el 4 creo que estaba hecho. Si no me equivoco, Juanca, lo hiciste el 4. El que había quedado es el 5, me parece. Sin hacer. Eso cualquier cosa se resuelven. Yo lo que les diría, vamos a ver cómo nos va el tiempo con esto. Que traten de resolverlos ustedes, chicos. O sea, hagan un esfuerzo en resolver, porque les va a servir. Les va a servir el mismo esfuerzo de hacer un ejercicio sirve. No sirve de nada que yo ponga a estudiar lo que el profesor dio. No sirve de nada. Si uno no se pone y lo hace, uno hace el esfuerzo mental de hacerlo, no salen nunca. Así que yo lo que les recomiendo es que ustedes traten de hacer esos ejercicios que quedaron. El 4 ya te digo, me parece que lo hizo. El de la naranja es. Ese me parece que está hecho, se hizo en clase. Quedaba el Porque 5. en la comisión 1 llevamos hasta el 3 nada más. No, pero se dio el martes virtual. No me acuerdo. Sí, se dio.
Es el de la naranja, de la cáscara de la naranja. No, el 3 es el de la naranja, no lo llegamos a completar. Bueno, está bien, Claro, pero a ver, ese no se dio completo. no se dio completo, está bien. No, por ahí de última lo hacemos el Por sábado. eso lo hacemos ese, y después hacemos los 2 que quedan, y después arrancamos con la última parte, con la teoría de la última parte, que es lo de vectores, de esta unidad. Pero ya les digo, ustedes lo vamos a hacer, pero ustedes intenten hacerlo, ya que no están hechos, los que quedan, intenten hacerlos para el sábado, porque después es interesante que ustedes comparen con lo que intentaron hacer. Sin práctica, chicos, no se aprueba ninguna materia. ¿Ok? No, o sea, las materias técnicas, sin práctica no van a poder aprobarlo. No hay nadie tan genio como para ir sin resolver un solo ejercicio en su casa. Así que la manera de estudiar es practicando. Así que les recomiendo eso. De todas maneras lo hacemos. Si no lo terminaron de hacer, lo hacemos. Al de la naranja, y vemos de hacer algún otro. ¿Está bien? Bueno, si quieren parar de grabar, vamos a salir de acá. Bien, chicos, ¿alguna duda que tengan? Pregunten, y si no, los libero para la clase que viene. Ahí está, ahí detuvimos la grabación.